Bueno, vamos a ir comenzando este webinar de hoy. Como siempre, es un placer poder daros la bienvenida y que nos acompañéis una semana más o una quincena más en estas sesiones. Y bueno, este cuarto webinar será ya el último de este primer ciclo que comenzamos ya pues hace casi prácticamente 2 meses y en el que, como sabéis, el objetivo es trasladar unas pequeñas píldoras formativas en relación con la función de ventas, entendida como algo actual, como una consultoría de negocio y no tanto como esa visión pues tradicional que todavía en muchos sectores se tiene o se piensa sobre lo que sigue siendo un personal de ventas, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que sucedía hace décadas y que hoy encontramos a personas totalmente formadas, totalmente especializadas y convertidos, como digo, en auténticos consultores de negocio. Y, desde luego, para muchas profesiones muy especializadas, como pueden ser las sanitarias, como pueden ser la ingeniería o como puede ser la mía propia de publicidad y marketing, pues han encontrado un complemento muy interesante a lo que es su profesión y que además está siendo muy valorada por las empresas y especialmente en esta nueva época que vivimos donde prácticamente cualquier persona dentro de la empresa va a tener que asumir algún tipo de función o de habilidad o de competencia relacionada con las ventas. Hoy, como en los 3 webinars anteriores, nuestro ponente será Víctor Costa, que fue director para España y Portugal de Microsoft y que actualmente es el director general, el CEO de Sales Business Schools, que es una escuela de negocio especializada únicamente en ventas, con la que desde la Complutense hemos llegado a un acuerdo y yo como director del máster en ventas para poner este programa conjunto de máster en ventas y también un programa corto de consultor en ventas con el objetivo, bueno, pues de que esos titulados, ya sean sanitarios, ya sean ingenieros, ya sean de economía y de empresa o de cualquier otro ámbito, encuentren ese complemento que hoy es muy valorado por las empresas. Hoy, además, en este cierre de este primer ciclo de webinars gratuitos que hemos puesto en marcha, vamos a tocar un tema muy interesante y sobre todo un gran desconocido y es una de las grandes preguntas que te hacen las personas cuando comienzan a tener contacto con esta función de ventas, ¿no? Que es cómo desarrollar relaciones de confianza en un ámbito comercial. Casi en un ámbito de relación empresarial, podríamos decir, no solo en el ámbito comercial, ¿no? Pensad que, en definitiva, esas relaciones de confianza las tenemos que desarrollar cada día en nuestra organización, las tenemos que desarrollar con nuestro superior inmediato cuando intentamos que salga adelante un proyecto, porque tenemos que convencerle de esas bondades del proyecto, o cuando tenemos que justificar entre comillas, que vamos a darle prioridad a un tema con respecto a otro de los que tenemos sobre la mesa para resolver. En definitiva, en nuestro día a día en el trabajo, prácticamente generar relaciones de confianza ayuda a que todo eso sea mucho más sencillo, a que todos los procesos en la empresa sean mucho más sencillos, precisamente porque cuando tú construyes esa relación de confianza, cuando en el momento en que tú propones algo, se da por hecho que consideras que es lo mejor. La cuestión será luego que se materialice de mejor o peor manera, ¿no? Pero esa relación de confianza de verdad que es absolutamente fundamental en cualquier organización y no solo pensando en las relaciones de ventas con clientes, con usuarios, con distribuidores, con proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, coged esta píldora formativa de verdad y aplicadla a todos los ámbitos de vuestro trabajo porque es extrapolable a todos ellos. Como de costumbre, permitidme que os invite a que visitéis la página web del máster en ventas. Tenéis ahí la dirección, la URL. Sobre todo, bueno, pues hoy que llega a su fin este ciclo de webinars, si de verdad os han resultado interesantes estas píldoras formativas o si consideráis que o bien ahora o bien en el futuro puede ser interesante para vuestra trayectoria profesional y para vuestro crecimiento profesional, formaros más en profundidad en este ámbito, bueno, pues que sepáis
estamos a vuestra disposición y que por supuesto, que ofrecemos una formación muy especializada, muy práctica y con profesores que son auténticos directivos de las principales multinacionales a nivel mundial. Por tanto, de verdad, no dejéis de echar 5 minutos en consultar la web del programa, porque os puede resultar interesante, si bien no ahora, si bien para el futuro, o para recomendarlo en un momento determinado a personas con las que trabajáis y pensáis que de verdad le vendría bien mejorar y mucho y aprender y mucho en este sentido. Bien, no me extiendo más y os dejo con nuestro ponente. Como siempre, un lujo y gracias por la generosidad de compartir tus experiencias y conocimientos, Víctor, con todos nosotros y, por tanto, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los que estáis y os estáis conectando también en estos momentos a este webinar. Gracias a la Escuela de Gobierno, gracias a la Universidad Complutense de Madrid por darnos esta oportunidad, ¿no?, de compartir con todas las personas que se han interesado en este entorno, un entorno que se está profesionalizando cada vez más porque las ventas es una función cada vez más sofisticada y, como hablábamos en otros webinars, está yendo ya a todos los sectores, ¿no? Es algo que está fluyendo hacia las posiciones de dirección, hacia la gestión de los negocios en sectores como el sanitario, en sectores como el financiero, los seguros, veterinaria. Bueno, pues hay todos los sectores están desarrollándose estas... Mañana por la tarde, yo estoy en el patio. Sí, Mañana por la tarde, alguien que vienen de ha carta. conectado Esto lleva como si fueran 3 días seguidos sin apagar la tele. Luego no se apaga cuando me da gana. Personas. Mañana yo no sé, no tengo que mirar, es que estoy en una web, no puedo, espera un momento. A ver, un segundo. Por favor, si podéis silenciar los micrófonos porque se oyen llamadas de fondo. Carlos Manuel No, Fernández. para la tarde no estoy, tengo dentista. Carlos. Sobre las 3:30. No es la hora de comer, no. Hombre, A ver, un segundo y terminamos. Entre 4 y 5 o 5:30. Podemos, por favor, ¿Podemos silenciarlo? Muy bien, perfecto. Estoy viendo que se puede hacer. Ya está. Bueno, muchas gracias a todos. Como os decía, esta posición de desarrollo de negocio en todos los sectores está siendo una de las funciones críticas, ¿no? Y como hablábamos en otros seminarios, en otros webinars, está siendo una de las posiciones más demandada ahora mismo en todos los sectores. Muy bien, hoy vamos a ultimar este último webinar de esta serie que hemos estado haciendo estos 2 meses. Yo creo que uno de los factores, si no el que más importante en la relación, como bien decía Luis, con las personas y en los negocios, ¿no? Y vamos a ver que esto está absolutamente ligado, está absolutamente conectado, ¿no? Si vemos y revisamos los principales obstáculos que existen cuando queremos tener procesos de venta con potenciales clientes o clientes actuales, siempre, en general, se puede generalizar que hay 6 principales obstáculos, ¿no? La necesidad es uno de ellos, cuando vemos que un cliente realmente no lo necesita y te pone esta objeción o este obstáculo. Presupuesto, le gustará el producto, le gustará el servicio, le gustará el proyecto, el programa de formación, pero ni tiene presupuesto ni capacidad para financiarlo. La urgencia, es decir, me interesa, pero no me interesa para ahora mismo, quizá en el futuro. El deseo de hacerlo, que es una de las principales funciones y características que más aplican a un proceso de ventas profesional. Y en otros casos, el decisor. No estás hablando con no puede hacerla. No puede hacerla. adecuada. No puede hacerla. No puede, Vuelvo otra no vez, puede hacer, Carlos. no, atiende, no puede hacerla. Tenemos que no fijar, puede hacerla. No puede firmar. por favor. No. Por favor, Carlos Fernández, si puedes silenciar el micro porque se escucha una llamada de fondo. Vale, muchas gracias. Como os decía, el decisor, ¿no? Muchas veces uno de los obstáculos es que estamos hablando con un interlocutor que puede ser una persona que nos esté transmitiendo las características de la propuesta, la necesidad, etcétera,
pero no es la persona que toma la decisión en el proceso profesional de la venta, ¿no? Esos son 5 de los 6 obstáculos más relevantes que tenemos en la venta. Pero el último obstáculo, y quizás, como decía al principio, más importante, es la falta de confianza, ¿no? O la no confianza. Este es algo que en muchas ocasiones no entendemos por qué después de hacer una propuesta de colaboración con una compañía, con una persona, por qué después de entender que tenemos el mejor producto o el servicio más adecuado o el proyecto más interesante para esa persona, ¿por qué no sale? Nos preguntamos muchas veces. ¿Por qué no avanza? ¿O por qué ha sido otra de las empresas que se ha llevado esta operación o este proyecto, ¿no? Bueno, pues por la falta de confianza, ¿no? La mayoría de las decisiones que tomas con los clientes no tienen nada que ver con las características, las funcionalidades, nuestro conocimiento. Eso está bien, pero no es suficiente. Esos son fundamentos racionales, lógicos, lineales, pero esto no implica que los clientes se comportan de forma irracional muchas veces y yo diría emocional, ¿no? Y por eso la confianza, los clientes al final quieren comprar fundamentalmente confianza. ¿Por qué? Porque los clientes son personas y las personas queremos comprar a personas. Por tanto, necesitamos esa seguridad, esa garantía, esa relación, esa credibilidad que nos puede dar una empresa a la hora de estar trabajando y colaborando conjuntamente, ¿no? Cuando vamos más en detalle, porque algunos podréis pensar, bueno, es que esto de la confianza es un tema etéreo, es un soft skill, no se puede medir, no se puede localizar. Y nosotros pensamos que no es así. De hecho, solemos decir que todo lo que no se pueda medir, no lo hagas. Si hay algo que propones que no se puede medir, no lo hagas. Todo se puede medir. Efectivamente, se puede medir bajo parámetros cualitativos o cuantitativos, o los dos parámetros. Pero todo se ha de medir. Entonces, para ver qué diferencia hay entre algunas dudas que tenemos de vez en cuando entre confianza y otros conceptos que hablan en el entorno empresarial, hemos trabajado en esta matriz, ¿no? Donde comparamos la relevancia, es decir, si lo que proponemos realmente tiene impacto en el cliente, si tiene mucho impacto o poco impacto, ¿no? Y el nivel de competencia que nosotros tenemos y que el cliente percibe. Es decir, si lo que nosotros proponemos no es muy relevante y además no somos muy competentes, claramente va a generar una desconfianza por parte del cliente. Va a decir, bueno, no me fío, aunque esto no sea muy importante para mí, pero veo que aún no siendo importante, no tengo la persona, no me fío, desconfía. En algunos casos, aunque no seamos muy competentes, tiene un efecto muy relevante para el cliente. Entonces, bueno, si tiene mucha relevancia para el cliente, lo entenderá, pero no nos dará más que afecto, cariño, y nos dirá, oye, pues muy bien, y está bien enfocado y tal, pero no vemos realmente que tú puedas realizar esta operación, ¿no? Y luego, en el otro extremo, vemos que cuando el impacto es bajo, pero somos muy competentes, bueno, nos verán como expertos y nos tendrán respeto, ¿no? Y dirán, bueno, pues claramente esto no impacta mucho, pero tu nivel de competencia es muy alto, ¿no? Lo ideal es situarnos en la matriz, en el cuadrante de la matriz, donde lo que nosotros proponemos impacta mucho para el cliente, para la empresa, para el consumidor final, y nuestro nivel de competencia es muy alto, porque aquí nos tendrá, además de respeto, claramente confiará en nosotros, porque tendremos la credibilidad para ponerlo en marcha. De hecho, cuando se venden servicios profesionales, donde estamos ahí muchísimos sectores, la mayoría de los sectores venden servicios profesionales y eso implica
un alto valor para los clientes, está confirmado que las relaciones de confianza contribuyen entre un 60 y un 70% a que realmente hagamos la operación y tengamos la aprobación de los potenciales clientes en nuestra propuesta. Entre un 60 y 70%. Esto, por ejemplo, es aún mayor, por ejemplo, en el mundo de la consultoría, ¿no? En el mundo de la sanidad, en el mundo del derecho, en el mundo de la banca. En esos sectores, las relaciones de confianza son claves, o sea, llegan hasta el 90-95%, ¿no? Pero como media, fijaros si es importante el tema de la confianza, que siempre implica aproximadamente entre el 60 y el 70%. Eso quiere decir que por muy buen producto o servicio o proyecto que tengamos, si no tenemos las relaciones de confianza más adecuadas porque no las hemos desarrollado ni cultivado, no nos llevaremos la operación. ¿Cuáles son los principios más importantes que tenemos que tener en cuenta para crear esas relaciones de confianza, para desarrollar esas relaciones de confianza? Bueno, nosotros los hemos dividido fundamentalmente en 4, puede haber muchos más, pero estamos hablando de un webinar, ¿no? Y tenemos que ser muy selectivos a la hora de compartir con vosotros lo más relevante, ¿no? El primero, y esto tiene que ver con una actitud, el primero es siempre estar focalizado en el otro, siempre estar interesado en la otra persona, en el cliente. Eso tiene que ver con la filosofía de customer centric, es decir, enfocado y centrado en el cliente. Es decir, nuestro producto, nuestro servicio o nuestro proyecto, ¿cómo va a beneficiar a ese cliente? ¿Qué beneficio va a sacar de nuestro producto o servicio? ¿Cómo se va a favorecer? ¿Cómo va a conseguir sus objetivos? ¿Cómo vamos a resolver sus necesidades, sus problemas, sus tareas? Si esa es nuestra aproximación como principio, el cliente ya empezará a percibir que efectivamente yo estoy más interesado en él que en mi producto en sí. Estoy más interesado en ayudarle, en guiarle, en resolver, en mantener una relación de colaboración con el único objetivo de resolver con mi solución ese problema o esa necesidad. Ese es el primer principio de todo. El segundo, y esto es una tendencia imparable, es la de colaborar con el cliente. Es decir, mostrar nuestro deseo y nuestro interés en que estamos muy cerca de él y queremos trabajar conjuntamente con él para resolver, para conseguir esos objetivos comunes. Eso nos va a permitir tener un acercamiento mucho más potente con respecto a la competencia, mucho más diferenciado. Y aquí viene el concepto que habréis escuchado muchos de vosotros y que ahora mismo está en boca de todas las escuelas de negocio a nivel mundial, que es la co-creación. Es decir, cómo entre los dos, entre el cliente y nosotros, somos capaces de adaptar un producto, un servicio, un proyecto realmente de forma personalizada a sus intereses, ¿no? Algunos pensaréis, ya, pero es que mi producto no se puede personalizar, es que mi producto no se puede adaptar. No es cierto, no es cierto. Depende de los requisitos, depende de las condiciones, depende del modelo de negocio, sin tocar el producto. O sea, la personalización no quiere decir crear un producto desde cero. La personalización quiere decir adaptar, personalizar, reenfocar mi producto, mi servicio y mi proyecto a sus necesidades y a sus objetivos. El tercer principio muy relevante, este es clave, absolutamente clave en las relaciones de confianza, es que el cliente perciba y nosotros trabajemos siempre en modo largo plazo. Es decir, ¿vale? Tenemos que hacer esta operación a corto plazo, pero yo lo que quiero es una relación a largo plazo contigo. Se dice que nunca hagas una venta a corto plazo, sino que hagas un cliente a largo plazo. Y ese es el mensaje clave de las relaciones a largo plazo. Y esto nos va a permitir, además, quitarnos a la competencia de encima. Porque muchos clientes, vosotros sabéis, y si no os lo cuento yo,
que cuando nos aproximamos y decimos, oye, llevamos tantos años trabajando y dando servicio, os entendemos muy bien, pueden aparecer competidores. De hecho, aparecen competidores. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando con él. ¿Por qué? Porque los otros competidores no le dan la garantía, no le dan la credibilidad, no tienen experiencia, no han co-creado productos personalizados y nosotros tenemos esa ventaja competitiva. Y por último, terminamos los principios con algo que es condición necesaria, bajo nuestro punto de vista en este programa máster, que es la transparencia. Es decir, no valen atajos, o esa es nuestra recomendación. No vale cortoplacismos. No vale perder sistemáticamente una operación. No vale darle toda la razón a ese cliente para cerrar una operación y luego ya veremos. Condición necesaria es el hábito de la transparencia en los planteamientos, en las consecuencias, en el impacto que esto va a tener, en los requisitos que nuestro producto o servicio va a tener. Es importantísimo y puede parecer negativo y decir, bueno, yo es que no voy a decir ciertas cosas. No, es mejor plasmarlo todo de forma transparente con el cliente porque también él lo intentará hacer con nosotros. Y cuando esa persona esté más cercana a nosotros, nos dirá, bueno, efectivamente, estas condiciones podemos cambiarlas o podemos adaptarlas, o somos conscientes que al comprar este tipo de servicios nosotros tenemos que modificar ciertas cosas. Bueno, es ahí donde empiezan esas relaciones de confianza a desarrollarse. Es ahí donde la transparencia aparece. Entonces, la transparencia, quedémonos con este mensaje, bajo nuestro punto de vista, es condición necesaria para las relaciones de largo plazo. Muy bien. Cuando hablamos de confianza, como hemos hablado anteriormente, y yo comentaba de medir las cosas y esa obsesión porque las cosas se midan para ver si hay satisfacción, para ver si hay impacto positivo con el cliente, no hay cosa mejor, como dirían los matemáticos, que una fórmula. Bueno, pues la confianza también tiene su fórmula. Luego lo veremos incluso con un caso práctico, ¿no? Pero la confianza se tiene que medir, porque si no la medimos y sacamos el dedo a pasear, yo creo, yo opino, bueno, vamos a ver cuáles son los factores, las variables claves que hay en la confianza, ¿no? Por tanto, nosotros decimos que la confianza, y está basado en un libro maravilloso que se llama The Trusted Advisor, que os lo recomiendo, y además está desarrollado con muchísimos casos prácticos, o sea que esta fórmula está bastante probada, ¿no? La primera variable de la fórmula de la confianza es la credibilidad. Tiene que ver con el conocimiento, con la experiencia, con lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. Basado siempre en la lógica, en lo racional, en la honestidad y en nuestros credenciales. Lo hemos hablado antes, es decir, nuestro nivel de competencia tiene que ser necesario para que haya credibilidad. Pero no se trata de agobiar al cliente con todos nuestros conocimientos y demostrar que somos licenciados y que sabemos más que nadie y que tenemos 3 másteres, etc. No, no, no. La credibilidad tiene que ver con esa variable de la competencia, soy competente, pero también para la adaptación de esa comunicación al caso concreto, a la oportunidad, a la necesidad que tiene ese cliente. Por tanto, la credibilidad. Luego, incluso veremos cómo medirlo, ¿no? La segunda es la fiabilidad, que es diferente, es compatible, pero es diferente. Y aquí nos referimos a cosas mucho más concretas, ¿no? Tienen que ser acciones cercanas, entendibles por otras personas, ¿no? Oye, eres fiable porque realmente ha surgido este problema o no tengo experiencia contigo, pero me estás hablando de una serie de testimoniales donde los niveles de servicio o de satisfacción son los adecuados. Eres fiable. Ya no solo eres competente y creíble, sino que además lo demuestras con casos concretos, con documentación concreta, con testimoniales concretos, ¿no? Y esos testimoniales y esa documentación tiene que ser transparente, es decir, entendible por parte de la otra persona. Muchas veces
intentamos en unas propuestas, en las ofertas, avasallar con muchos datos para que el cliente vea que nosotros tenemos mucho conocimiento, ¿no? Lo que producimos, lo acabamos de ver nosotros ahora trabajando con una aseguradora que estamos compitiendo ahora en un proyecto de formación grandísimo y nos comentaba, es que vuestra propuesta es muy sencilla de entender. Es que sabéis mucho de este sector y estáis dando en los puntos clave. No hace falta más. Esto es lo que yo necesito de vosotros. Tener credibilidad, que ya la tengo porque tengo experiencia con vosotros, y que seáis fiables en los KPIs, en los índices que vamos a medir conjuntamente, ¿no? Por tanto, cuando hablemos de fiabilidad, no hablemos de sacar todos los certificados y todos los datos técnicos, etcétera, que serán convenientes si nos lo solicitan como condición necesaria, pero pensemos más en la cercanía que tenemos que mostrar de esos datos para que sean entendibles por parte del cliente, ¿no? Eso es la fiabilidad. La CO es la de complicidad. Claro, esto es un elemento realmente clave, ¿no? Tenemos que, algunos lo llaman la intimidad, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con el concepto de complicidad. Está relacionado con la seguridad que percibimos cuando compartimos o comparten algo con nosotros, ¿no? Oye, pues mira, yo para facilitar el tema me gustaría compartir contigo esta información que es sensible, obviamente, y que hay transparencia entre nosotros. Y mira, yo creo que aquí están los factores claves de éxito, creo que esto os podría venir bien porque ya lo hemos hecho con otro cliente, o por parte del cliente también me puede decir, pues sinceramente, oye, te agradezco mucho esto porque esto me va a servir para hacerlo en otros países o en otros segmentos de mercado, etcétera, ¿no? No olvidemos que además del entorno profesional y racional, estamos conectados también con el cliente en lo personal. La emoción, por tanto, es clave en este aspecto. Y por último, y no por ello menos importante, el ego. Todo esto se divide, o sea, imaginaros, porque todas las variables anteriores suman, pero esta divide o multiplica, depende de cómo lo veamos, ¿no? Pero en este caso divide, ¿no? El ego, cuando uno piensa en uno mismo solamente, o no se fía del otro porque piensa que sabe mucho más, cuando estamos más preocupados por nosotros que por el propio cliente. Bueno, pues esto es algo que tenemos que intentar minimizarlo en la medida de lo posible, ¿no? Y por tanto, lo ideal sería que la confianza fuera infinita siendo el ego cero. Entonces, eso sería el resultado idóneo, ¿no? Eso sabemos que es prácticamente imposible teniendo en cuenta el ser humano, ¿no? Pero tenemos que intentar medirnos a nosotros mismos en qué medida cuando yo me siento con un cliente, cuando yo tengo una oportunidad de hacer una conferencia con un cliente, una vídeo con un cliente, tener muy en cuenta esa parte del ego que todos tenemos en nuestro propio ADN como personas y tenemos que, en la medida de lo posible, minimizar el no demostrar tanto ego con los demás o no demostrar lo listos que somos, toda la información que tenemos, etcétera, ¿no? Todo eso que está muy bien porque contra más información y más formación y más conocimiento, obviamente eso será una gran ventaja competitiva nuestra. Pero todo eso lo tenemos que transformar en credibilidad, en fiabilidad y en complicidad. Si somos capaces de pasar ese denominador al numerador o a alguno de los numeradores, sumaremos y no dividiremos, ¿no? Eso está bastante demostrado, ¿no? Estamos viendo cómo hay algunas compañías que, aun siendo los mejores desde el punto de vista técnico, no terminan de ganar proyectos o concursos o operaciones con empresas o con clientes porque realmente el cliente no se siente bien, no se siente a gusto, no se siente cómplice de una buena relación de confianza porque el ego les supera, ¿no? Estos son los factores claves de esta fórmula de la confianza, ¿no? Muy bien, pues si alguien diría, bueno, ¿y ahora esto cómo se pone en marcha, ¿no? Porque puede ser complejo, ¿no?
Bueno, antes de nada, detrás de todos estos factores existe lo que se llama la economía de la confianza, ¿no? Por si acaso alguno no termina de creerse esto de la confianza, bueno, pero ¿esto qué me da? La economía de la confianza hemos llamado, ¿no? Pues nosotros pensamos que a menor confianza, menor velocidad en cuanto a relación con el cliente, es decir, se va a mover mucho menos la relación con el cliente y los costes de adquisición de cliente y los costes de trabajar con el cliente se van a disparar. Por tanto, si nosotros pensamos y demostramos, como vamos a ver posteriormente en un caso práctico que os voy a comentar, si vemos que nuestros niveles de confianza son bajos, la velocidad de relación con los clientes, velocidad llamado el proceso de la transición hacia ser un potencial cliente a serlo, va a bajar. El proceso de compra va a ser mucho más lento, va a requerir mucho más condiciones, etcétera, ¿no? Porque si nosotros tenemos un nivel de confianza mayor, la velocidad en términos de proceso va a subir y los costes de transacción y de captación con el cliente va a bajar, ¿no? Eso está absolutamente comprobado. Y de hecho, yo os diría que cuando esto se ve mucho mejor en el tiempo, es decir, en el corto plazo ante un nuevo cliente, los costes de adquisición de cliente son más altos. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos esa credibilidad. Tenemos que demostrar mucho más, tenemos que prepararnos mucho más para que el cliente pueda confiar en nosotros, para que el cliente pueda aceptar que nuestra propuesta es la mejor. Sin embargo, y aquí es donde se da la fórmula de la economía de la confianza mucho más visible, cuando llevamos tiempo trabajando con los clientes, tenemos que estar atentos porque la confianza no solo se gana, sino que se cultiva, como todas las relaciones. Están basadas en las relaciones. Si no cultivamos y desarrollamos esa confianza, mal vamos. En algún momento habremos perdido esa confianza porque no tenemos la relación continua, etcétera, ¿no? Y como os decía, cuando ya llevamos tiempo, la economía de la confianza es mucho más visible. La confianza sigue subiendo y los costes de adquisición, ya no hay que hacer tantas presentaciones, ya no hay que demostrar tanto, ya no hay que dedicarle tantísimo tiempo y por eso los costes bajan y todo es más realizable, ¿no? Todo va avanzando de forma mucho más razonable, ¿no? Es verdad, es cierto que los procesos de compra se han sofisticado muchísimo, hay muchos más interlocutores dentro del proceso de compra que antes y el tiempo también se ha extendido. Son las dos variables que realmente hacen que todos estos procesos sean mucho más sofisticados, ¿no? Eso se ve en el programa máster que hacemos, lo vemos con casos prácticos por sectores, con consultores, es decir, lo vais a ver muy claro, ¿no? Pero como resumen os digo esto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues una vez visto ahora la teoría, digo, bueno, vamos a ver, pues yo soy Javier, Carlos Manuel, Jimmy, todos los que estáis aquí. Y yo cómo sé si he conseguido o no la confianza, porque llevo X años o no tengo mucha experiencia. ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo sé si tengo el nivel de confianza? Bueno, pues aquí tenéis, fruto de toda nuestra experiencia de 30 años trabajando con compañías, pues hemos hecho una especie de checklist, ¿no? De checklist para que vosotros midáis o podáis medir bajo ese prisma de la fórmula que hemos dicho antes, cosas concretas, ¿no? Acciones concretas donde tú puedes ver si realmente estamos aquí con un nivel de confianza, el necesario o no. Es decir, si tenemos el semáforo verde, ¿no? Para seguir desarrollando el cliente. Y aquí tenéis algunas de ellas. El primero, muy práctico, lo estoy llevando a la práctica, ¿no? Cuando nos contestan o no, o reciben las visitas, etcétera. Cuando yo propongo a un cliente, yo intento llamar a un cliente y sistemáticamente ya veo que o no me contesta o no las llamadas o le propongo encuentros o visitas o vídeos, etcétera, y percibo que no es natural, obviamente no tiene por qué cogerme el teléfono a la primera porque puede estar haciendo otras muchas cosas, pero eso se sabe, se percibe, ¿no? Cuando hay interés o no hay interés, ¿no? Bueno, pues eso es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. Aquí algo estamos fallando si realmente no me contestan las llamadas, no responden en positivo hacia la visita,
me dicen, oye, ya lo veremos a final de año. Bueno, cuando escuchemos todos esos pajaritos, realmente este primer punto se ha de mejorar. Otro punto es si nos escuchan o no activamente cuando tenemos la oportunidad de compartir con ellos, ¿no? Esto es un ejemplo concreto, pues ellos nos dicen qué problemas pueden tener el cliente o qué tareas quiere cumplir o qué necesidad puede tener, ¿no? Si nosotros vamos con el folleto de turno, con las características, las funcionalidades, etcétera, bueno, y eso es lo que aparentemente busca el cliente, preocúpate. Preocúpate porque eso es copiable, eso lo puede hacer casi cualquiera, ¿no? Entonces, aquí esto está muy claro, por ejemplo, en un entorno, por ejemplo, farmacéutico, ¿no? Cuando uno va a preguntar sobre un producto o comparte una dolencia, pues claramente tenemos una asesoría, ¿no?, desde el punto de vista farmacéutico y es el profesional quien nos puede recomendar, ¿no? Si nosotros escuchamos activamente es que tenemos interés, si no, mal vamos. El tercer punto es un concepto, perdonad por el término anglosajón, insights, pero esto es como los datos, ¿no? Que ahora ya no es dato, es data. Bueno, pues los insights quiere decir la información clave que tú puedes recoger del cliente antes de proponer una solución, ¿no? Si ellos comparten también contigo de forma transparente los temas claves para que tú hagas una propuesta y colabores en formato co-creación con el cliente, eso es positivo. Si realmente se cierran en banda sin compartir todo eso contigo, pues no sé, no terminas de entender si hay un problema de presupuesto. Pero si ellos dicen, bueno, pues mira, voy a ser claro, es que si hubiera alguna opción de financiación o me podrías ayudar, muy bien, ya ha compartido algo que para ti es clave si tienes la fórmula para resolver un tema de financiación. Por ejemplo, si fuera el caso, ¿no? Entonces, medir si ellos están compartiendo o no, igual que tú con ellos, los insights, es decir, la información clave interna de la empresa, ¿no? Luego, si comunican realmente sus problemas y sus retos, ¿no? Pero no solo para que tú le des un producto o un servicio, sino si empiezan a hablar de asesorar. Si ellos aceptan que por encima de todo, por encima del producto, por encima del servicio, por encima del proyecto, te preguntan, oye, ¿tú qué opinarías y qué has hecho en otros casos? Es decir, la palabra asesoramiento nos va a dar un valor muy grande en términos de confianza. Si piden asesoramiento es que pueden llegar a confiar en ti en términos de credibilidad, como hemos hablado antes, ¿no? Otro aspecto importante, otra clave para medir el nivel de confianza es si transcurrido un tiempo de trabajando con ellos, te conceden algún tipo de excepción, ¿no? Oye, pues en tu caso va a ser una excepción y bueno, pues eso es un signo muy positivo. Esto pasa con el tiempo, ¿no? Luego, si realmente nos pueden ayudar a avanzar en el proceso de compra, como os he dicho, en algunos sectores y para proyectos muy sofisticados o servicios sofisticados, el ciclo de vida del proceso de compra es muy largo, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de confianza con los clientes, el cliente, el interlocutor que tenemos, nos puede dar pistas o incluso ayudar a avanzar con mayor aceleración en ese proceso de ventas, ¿no? O ese proceso de compra desde su perspectiva. Y eso nos ha ocurrido muchas veces. ¿Por qué? Porque tiene credibilidad en nosotros, ¿no? Y muchas veces te dice, oye, esto en un proceso normal tardarías 3 meses, pero mira, esto lo vamos a resolver de esta forma, etcétera, ¿no? O cuando apuestan por alguna iniciativa, aunque no la tengan pensadas, ¿no? Fuera de lo estándar, ¿no? Y nosotros vamos a proponerle algo que hemos hecho con otro cliente o que es una best practice a nivel mundial o que ha salido realmente bien, ¿no? Bueno, pues sí, ese nivel de aceptación o de apuesta es muy interesante, ¿no? O cuando envían un concurso, esto en administración pública o en grandes empresas, que te envían un concurso. Claro, si antes de hacer este concurso te han permitido participar en los condicionantes de este producto, en las variables, e influenciar en los mismos, bueno, pues tienes mucho ganado, pero ahí también tiene que ver el nivel de confianza, ¿no? O cuando, porque todo no es perfecto en la vida, todos tenemos sistemáticamente y estadísticamente errores y fallos, ¿no? Pero cuando ya llevas tiempo con un cliente, si además tienes una buena relación de confianza, siempre admitirá que has fallado, siempre admitirá que ha habido un error, porque tendrá la confianza que
puedes ponerte a solucionarlo y que estás encima de ese problema, ¿no? Pero lo admitiré porque claramente en las relaciones de confianza hay errores, ¿no? Y por último, y quizá lo más importante de todo, ¿no? Pero fijaros que nos den preferencia sobre otros, ¿no? Como consecuencia de todo lo anterior, ¿no? O sea, no se habla de enchufismo, no se habla, no, se habla de, es que gracias a todo esto, oye, te voy a dar preferencia a ti porque tengo la seguridad, tengo la credibilidad y tengo el intimacy, tengo la parte de la relación interna contigo, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, pues todo esto se puede dibujar y se puede medir, ¿no? Entonces, aquí tenéis, os dejo este gráfico ya para terminar este webinar, donde vosotros todas estas características que hemos hablado, los 10, lo que yo llamo los factores críticos de la relación de confianza, que lo veis en el eje horizontal, lo podéis poner y luego ponéis el rango, ¿no? Que tenéis, ¿no? Y entonces, aquí, de forma sincera, cada uno punteará donde realmente en cada situación, con cada cliente, cómo está de forma, repito, sincera. No hace falta engañarse a uno mismo porque no sirve para nada. Esto tiene un objetivo y el objetivo es cómo mejorar mi situación, ¿no? Es decir, si yo estoy en riesgo, pues es urgente solucionarlo. Si estoy en un entorno bajo, tengo que hacer algo para que eso se modifique con el cliente en su percepción, o es medio o es alto que tengo que mantener, ¿no? Y aquí podéis tener un ejemplo ilustrativo de esta plantilla, ¿no? Donde, bueno, pues en la parte de me contestan o no me contestan o me reciben no tengo ningún problema. Sin embargo, cuando hablo de nuevas propuestas no termino de ver que me escuchan. A veces sí, a veces no, pero yo lo considero que está en el rango bajo. Bueno, y luego, después de yo dibujar mi curva en mi plantilla, que cada uno tiene su curva, tenemos que poner como último aspecto, de todos estos elementos, estos 10 elementos, no todos son absolutamente claves, sino hay algunos, 3, 4, 5, que son claves de estos 10, ¿no? Que son esos circulitos rojos. Bueno, pues en cada cliente y en cada persona nosotros pondremos cuáles son las claves, ¿no? Pues sí, por ejemplo, en el tema de preferencia es la clave porque yo vendo productos commodities muy estandarizados y aquí es clave esto, pues bueno, tengo que mantener que la parte de preferencia que sea alta, ¿no? Sin embargo, aquí hay dos aspectos que están en riesgo, que es que no me ayuda a acelerar el proceso de compra, nunca hace ninguna excepción, pues son dos áreas donde realmente yo tengo que trabajar a nivel particular con este cliente, ¿no? Bueno, aquí no valen medias, las medias de hacer una media de todo esto, porque claramente lo relevante es anotar los puntos rojos donde es lo más importante para cada cliente y qué plan de área de mejora, qué plan de acción yo tengo que hacer para minimizar ese impacto e intentar subir, que la curva suba hacia los máximos de impacto medio o alto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues justo y 45 y bueno, este era mi objetivo y como para conseguirlo todo esto, yo siempre digo que tiene que ver mucho la confianza con la generosidad. Y como mensaje final, ¿no? Si quieres obtener algo en el futuro, tienes que ser generoso y dar en el presente. Y no mejor para los que somos padres que esta imagen que lo damos todo y luego ya veremos si recibimos algo, ¿no? Que dicen los mayores que siempre reciben, ¿eh? Tarde, pero reciben. Así que me despido de vosotros, os doy las gracias y espero que en este webinar, que es el favorito mío de cómo desarrollar la confianza, os haya gustado y os parezca práctico para vuestros trabajos, vuestras empresas, y ya os digo que esto es una gota dentro de todo lo que hacemos en el máster de ventas con la Universidad Complutense y la Escuela de Gobierno. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis.
Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues como es habitual, es tiempo para las preguntas, para las dudas, para las inquietudes y sobre todo para que aprovechéis este pequeño o este breve diálogo para que podáis preguntar cosas aplicadas o a vuestra profesión o a la que será vuestra profesión de futuro si todavía sois estudiantes o, bueno, pues un poco que podáis preguntar de un modo más personalizado al hilo del tema que hoy de manera muy interesante nos ha expuesto Víctor. Así que nada, tenéis el chat a vuestra disposición y a partir de ahí contestamos las preguntas. Sí, y si no preguntan, como suelo decir, Luis, yo que soy un poquito atrevido, sí, para los que ya me conocéis, pues voy a preguntar yo. Bueno, de momento tenemos una aquí de Jimmy, que es habitual en este webinar, ¿sí? Y nos pregunta si es necesario para desarrollar confianza tener una marca personal. Condición necesaria. Condición necesaria. Y esto es preocupante en muchas funciones de compañías e incluso en personas que tienen ya una cierta edad y no confían en ello, ¿no? Piensan que... Bueno, pues que quien me quiera conocer, que me conozca y todas estas cosas del pasado, ¿no? Creo que el entorno, a uno les gustará menos, a otro les gustará más, es el que es. Y ahora mismo el desarrollar, cada uno a su nivel, en el tiempo que crea oportuno, desarrollar su marca personal en ciertas redes sociales profesionales, en los blogs, en ciertos foros. Bueno, antes lo hacíamos de otra forma. Ahora, la gran ventaja, estemos o no de acuerdo en las formas, que no entro en ello, ahora hay una gran oportunidad realmente de mostrar realmente lo que podemos hacer, de mostrar nuestras reflexiones, de que nos puedan percibir como creíbles. Y, por tanto, artículos nuestros, reflexiones nuestras, contestaciones y comentarios a planteamientos de otros, claro que nos posicionan. Y, repito, no es nada nuevo. Es nuevo la forma y el medio, pero no el concepto, ¿no? Y la gran ventaja es que eso lo podíamos hacer antes muy pocas veces. Y ahora lo podemos hacer todos los días de nuestra vida. Por tanto, la marca personal hay que trabajarla muy bien. Y hay que seleccionar muy bien en qué grupos estamos. Por ejemplo, si hablamos de LinkedIn, ¿en qué grupos estamos? Hay que pensar muy bien cómo hacemos el comentario. Que todo sea coherente hacia el objetivo que nosotros queremos construir como perfil profesional de cada uno de nosotros. Bien, pregunta por aquí Carlos, y en parte ya lo has contestado, que cómo se crea esa marca personal, ¿no? Yo a Carlos le voy a lanzar una pregunta y es si es una persona paciente, porque la marca personal se crea con paciencia, con tiempo, con dedicación y sobre todo con mucho mimo en lo que haces sobre todo en las redes sociales profesionales, que a nivel trabajo y a nivel empresa y a nivel organización es lo que... a todo lo que has dicho tú, que además tú eres un especialista en ello, tengo solo que decir, al menos en mi experiencia personal, yo añadiría un tema que yo he considerado clave, ¿no? Que es la sistemática. O sea, tenemos que ser sistemáticos. No es, bueno, ya veremos, lo hago de forma puntual, este mes hago una cosa. No, no. Todos los días. De lunes a sábado. Todos los días. Yo todos los días, igual que como y desayuno, o tengo reuniones o comidas, pues yo tengo en mi agenda todos los días 3/4 de hora, media hora, 1 hora, depende de cada uno. Pero todos los días hay que poner un post, o hay que leer a un grupo que me interesa, o a unos tags que me interesan, o tengo que hacer un comentario. Cada día harás una cosa. Pero todos los días, o tengo que invitar, o tengo que proponer una invitación a una persona, o tengo que aceptar a otros tal, a otros no les aceptaré. Es decir, es verdad que es un tema de paciencia, como tú bien has dicho, Luis, y de no prisas y de no fuegos artificiales, porque eso no es creíble, pero sistemático. Siempre, cuando yo pregunto, bueno, ¿y qué tal? ¿Estás siendo activo? Sí, sí, muy bien y tal. Y veo rápidamente en su página que hace 45 días que no se conecta. No, eso es ser no activo, o sea, reactivo.
O sea, eso no es nada. O sea, ahora mismo hay que trabajarlo todos los días, absolutamente todos los días. Media hora, 3/4 de hora y ponérselo en la agenda, ¿no? Repito, un día pondrás un post, otro día un comentario, otro día tendrás lectura de un grupo, no lo sé, sacarás mucho. Y, por supuesto, tienes que crear comunidad y que esa comunidad sea coherente con la marca personal que tú quieres desarrollar y la percepción que tú quieres conseguir, ¿no? Lo que no os quepa ninguna duda en ningún sector es que cuando tú quieras hacer una aproximación a un cliente, lo primero que va a hacer es, si tu empresa tiene la página web y investigar la empresa, que es la parte más racional, va a conectarse con tu LinkedIn, tu Facebook, tu Instagram, si lo tienes, etcétera, pero sobre todo con tu LinkedIn. Lo primero, si tú ahí no respondes bien, baja las expectativas del comprador, ¿no? Y además hay que tener en cuenta, Carlos confirma que sí, que es una persona paciente, y eso desde luego ayuda mucho en esta estrategia. Y bueno, tenéis que tener en cuenta además que las redes sociales al final nos han dado unas oportunidades que antes se desconocían fuera del ámbito online. Quiero decir, antes uno por propia voluntad se acercaba a llamar a la puerta del presidente o del CEO o de un directivo de una gran empresa y lo más amable que podía recibir podría ser un vuelva usted mañana o los Doberman persiguiéndote, ¿no? Y sin embargo, hoy tú a través de las redes sociales puedes de manera real relacionarte con personas como el presidente de Telefónica o la presidenta del Banco Santander, bueno, que son dos grandes figuras empresariales que han decidido gestionar ellos mismos sus redes sociales, por supuesto con asesoramiento de profesionales, pero que las han decidido gestionar ellos mismos precisamente para acercarse a su comunidad. Y en eso, el LinkedIn pues ha abierto otras tantas redes, por supuesto Twitter también ayuda mucho, ¿no? Pero sobre todo LinkedIn en el sentido de abrir unas puertas de oportunidades que antes no existían y de conseguir una visibilidad de personas relevantes, ojo, ya sea para la contratación, ya sea para generar una relación entre distribuidores, compras, centrales, clientes, ya sea para generar comunidades en torno a contenidos comunes, ya sea para buscar ayuda en el sentido de que necesitas una opinión profesional rápida de personas que además te la van a prestar gratuitamente, de personas especializadas en esa profesión, ¿no? Y por tanto, aprovechemos esas oportunidades que antes, pues por desgracia, no estaban a nuestra disposición y por eso los negocios y las empresas y las organizaciones funcionaban mucho más lentas y mucho más despacio de lo que lo hacen hoy, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, te traslado aquí otra pregunta de una persona que se identifica con un código. ¿Cómo podemos acelerar el proceso de fiabilidad una vez que tenemos la confianza del cliente? ¿Cómo podemos? Acelerar el proceso de fiabilidad una vez que tenemos la confianza del cliente. Bueno, a ver, yo haría la pregunta de otra forma. O sea, el proceso de fiabilidad no se puede acelerar. Nada, y absolutamente nada. La fiabilidad la tienes o no la tienes. La credibilidad la tienes o te lo has ganado o no te lo has ganado, ¿no? Eso se construye, ¿no? Pero no veo que haya que acelerar la parte de fiabilidad. Yo creo que todo lleva su tiempo. Hay una parte que por supuesto no me ha dado tiempo comentaros, ¿no? Y que en el máster dedicamos muchas sesiones, que es a toda la parte de social styles, ¿no? Que es tu estilo social, ¿no? Y que es muy interesante porque es una matriz donde tú tienes tu estilo social y la otra persona, tu interlocutor, también lo tiene. Entonces, es una matriz donde hay que saber si tú eres una persona muy activa y la otra persona también, o la otra persona es analítica y tú eres poco analítico y más activo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en esos cuadrantes hay que trabajar con casos prácticos como enfocar mejor las cosas al cliente, ¿no? Lo digo porque la fiabilidad tiene que ver con que lo que yo demuestre sea verdad o no, y eso se presenta rápidamente. Si tú me dices, oye, por ejemplo, ¿no? En contratos de mantenimiento, ¿no? ¿Cuál es vuestro SLA? ¿Cuál es vuestro nivel de servicio, ¿no? Pues nuestro nivel de servicio es el 93%. Muy bien, pues a partir de ahí, ¿cómo lo puedo acelerar? De ninguna forma. Es un 93% y yo te lo certifico con todos mis clientes
y ya está, ¿no? Lo que hay que acelerar, o más que acelerar, que a mí la palabra aceleración en la confianza no me parece la clave, ¿no? Ni está en la fórmula que habéis visto, lo que hay que estar es desarrollándola permanentemente, ¿no? Eso sí es verdad, ¿no? Que sí se puede llamar, pero es un tema de tiempo, ¿no? Es un tema de tiempo. Si conseguimos a esta persona, ¿no? O al código que nos está preguntando, y lo único que diría en términos de aceleración es que realmente consigamos co-crear un proyecto con el cliente. Si él acepta colaborar y co-crear un proyecto, habremos acelerado mucho, ¿no? Yo diría habremos avanzado, no sé si la palabra es acelerar, ¿no? Pero sí avanzar mucho, ¿no? Bueno, pues parece que no hay más preguntas por aquí. Alguna, además, ¿no? Va siendo la hora. Si queréis una última. Voy a hacer, pues no sé, Javier, que está ahí, Javier de la Rocha. Javier. No te digo. El micro. El micro. ¿Así lo puede conectar el micro? No, no puede conectarlo. Pues sí. Una pena. ¿Podemos conectar el micro de Javier? Yo ya le he dado a reactivar. No sé, es que puede ser que no le funciona. Ahora sí, Javier. Ahora, hola Víctor, encantado de saludarte. Hola, Javier. Encantado de saludaros a todos. Quería saber si tienes alguna opinión o algo que compartir con todos nosotros. No, bueno, la verdad es que he entrado tarde en la webinar, pero sí simplemente confirmar que estoy completamente de acuerdo en el planteamiento de que la confianza al final es lo fundamental en la relación comercial con un cliente. No solo en la relación comercial, en la relación de negocios, en la relación personal, en cualquier tipo de relación. Creo que conseguir que alguien confíe en ti desde el punto de vista profesional cuesta muchísimo y es muy fácil que esa confianza se vaya al traste por múltiples motivos. Muy bien. Muchas gracias por tu opinión, Javier. Begoña, ¿estás por ahí? No te veo la cara, pero veo que estás conectada. Begoña. Hola. Begoña Campos. Pues no sé si está ahí conectada. Rafael Checa. Rafael. Bueno, les cuesta a la gente participar en estas cosas. Tienen problemas de micrófono, dice. Sí, y también con los problemas de micrófono. Sí. Bueno, pues yo por mi parte era arrancar más comentarios, ¿no? Pero me parece bien las preguntas y los comentarios que ha habido, así que te lo agradezco mucho, Luis. Sí, además, sobre todo que nos comprometemos siempre a no pasar de la hora de duración y bueno, pues nos vamos a ir despidiendo de este último webinar. De verdad, agradeceros a todos la asistencia durante esta semana, porque además ha habido personas que regularmente han venido a todos. De verdad que esperamos que estas píldoras formativas os sirvan para mejorar un poquito o por lo menos para despertar ese gusanillo de las habilidades de ventas, aunque no sean tanto de las funciones, sino de las competencias, de las habilidades que son necesarias para cualquier profesional de un modo transversal y que de verdad que si en algún momento consideréis que puede ser interesante para vuestra carrera profesional formaros más a fondo en este asunto, que por lo menos nos tengáis en cuenta, que nos consideréis, que nos preguntéis. Además, nosotros estamos teniendo videoconferencias con todas las personas que tienen un mínimo interés en el tema. Ojo, acaben matriculándose o no en el máster, es lo de menos. Nosotros estamos haciendo una serie de videoconferencias con las personas interesadas, bueno, pues para analizar un poquitín su perfil profesional, para trasladarles cómo podría o no, porque en algunos casos ya tienen una formación muy senior y no es necesaria, y en otros casos, sin embargo, sí, porque tuvieron hace muchos años y por tanto han cambiado completamente los métodos, o personas que nunca han tenido ningún contacto
con este mundo, como pueden ser sanitarios, como pueden ser ingenieros, por ejemplo. Y bueno, pues esas conversaciones con videoconferencias pues nos permiten analizar un poquitín su currículum, su perfil profesional y sobre todo darle algunos tips sobre cómo podría resultar interesante combinarlo con un perfil, con habilidades, con competencias, con técnicas de venta, insisto, con independencia de que alguien decida cursar alguno de nuestros programas o no. Por tanto, si a alguien le resulta interesante, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la web del máster, a través del formulario con el que os escribís a estos webinars y de verdad que nosotros encantados hacemos esa pequeña labor de asesoría, igual que con estas pequeñas píldoras gratuitas, ¿no? Por tanto, bueno, de verdad que quien tenga un mínimo interés que se ponga en contacto con nosotros y de manera, creo que generosa, pero también interesante, os ayudaremos en todo lo que esté en nuestra mano. Así que nada, nos queda despedirnos después de estos 2 meses de webinar. Muchísimas gracias a Víctor, de verdad que sabes que es un lujazo tenerte como ponente por toda tu increíble formación por todo el mundo y también por toda tu experiencia profesional en supermultinacionales a las que muchos aspiraríamos a incorporarnos hoy y que tú tienes una experiencia de décadas en la materia, ¿no? Y poco más, de verdad que estamos aquí para lo que necesitéis y que esperamos, bueno, pues que el año que viene volvamos a poder convocar estos webinars y podamos seguir trasladando esas pequeñas píldoras formativas. Así que nos despedimos, ahora ya sí que sí, y muchas gracias a todos. Un saludo y gracias de verdad por vuestra participación. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Javier. Gracias.